Muy buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a nombre del Centro de Estudios. Para continuar con el curso, el turno de ahora es el doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es politólogo, egresado de la maestría en Ciencia Política, con mención en Gestión Gubernamental en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha llevado un curso para asesores jurídicos parlamentarios realizado en el Congreso de los Diputados del Reino de España. También ha participado en la publicación de estudios y monografías, así como es autor de diferentes cursos a distancia del Congreso de la República. Damos pase al doctor Jimmy Reinaga para el inicio de la clase de hoy. A sus órdenes, doctor Jimmy. Gracias, Víctor, por la presentación. Realmente para mí es un gusto desarrollar en esta oportunidad el último capítulo, el último módulo del curso que están llevando de Derecho Parlamentario, en esta oportunidad referido al estatuto parlamentario. Han comenzado, según la lista que me han dado, aproximadamente aquí en la lista tengo, no cierres, 80 participantes y en sala tenemos 24 participantes. Yo creo que casi siempre sucede eso, ¿no? En los cursos online se inscriben más, comienzan afanosos una buena cantidad y finalmente pues terminan pocos. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Y bueno, pues felicitarlos porque están llegando a esta última parte y bueno, vamos a ver este tema un poquito apasionante, complejo, polémico y opinable, ¿no? En este sentido, me confirman si hasta el momento me están escuchando todo bien, si me están viendo sin ningún problema, entonces estaríamos comenzando. Sí, Jimmy, todo bien. Gracias, Delia. Entonces, vamos a compartir el PPT. Bien, comenzamos entonces. Como les había mencionado, el módulo se refiere al estatuto parlamentario y básicamente vamos a abordar dos temas, restricciones y prerrogativas. Pero antes considero un tema fundamental porque no solamente es un aspecto formal, legal, circunstancial o coyuntural, es una consecuencia el dotar de un conjunto de condiciones particulares a quienes ejercen la función de representación, obedecen a momentos y a coyunturas especiales, no es una asignación arbitraria, coyuntural, casi siempre es una consecuencia de un proceso social. Y la idea es entender eso, en qué momento estamos dentro de los procesos sociales y políticos y qué tipo de, si se quiere, halo, circunstancia, favores, prerrogativas, consideraciones, prohibiciones que se le otorgan al que ejerce la función de representación corresponden o no al momento adecuado. En este sentido, en esta primera parte, el día de hoy vamos a tener la primera clase y el día viernes vamos a tener la clase final. Hoy día voy a dar un adelanto de lo que va a consistir el trabajo. En esta parte vamos a desarrollar y vamos a tratar de entender claramente en qué consiste la función de representación política. ¿Por qué? Porque la idea justamente, si nosotros les vamos a dar prerrogativas específicas, restricciones y prohibiciones a quienes ejercen la función de representación, hay que entender claramente en qué consiste la función de representación política. Vamos a darnos cuenta que en nuestro país hay una suerte de, si se quiere, escuelas
o versiones o posturas respecto de cómo entender la representación política, y desde mi perspectiva es uno de los factores que en cierta forma explican la crisis de la representación política y en cierta forma el descrédito y la relativa pérdida de vigencia de la concepción que traemos desde la Revolución Francesa, ¿no? En cuanto al ejercicio de la representación política. En este sentido, vamos a desarrollar dos conceptos importantes para poder entender en qué consiste la función de representación política. En este caso, vamos a diferenciar la representatividad y la representación política. Vamos a hundirnos un poco, vamos a trasladarnos, vamos a hacer un pequeño un recorrido sobre el proceso de cómo se gesta la función de representación política a lo largo de la historia. No nos olvidemos que a nosotros en cierta forma, nos imponen o nos autoimponemos un marco ya que venía desarrollado desde las Cortes de Cádiz, desde la Revolución Francesa y el modelo inglés, etc. Nosotros nos adscribimos a un proceso social y importamos y nos adecuamos y nos arropamos de algunas características para ejercer la función de representación política. Entonces, la idea es entender cómo es que se ha ido transformando esos estadios y estas formas de ejercer la representación política. Y tratar de entender en esta coyuntura, en estos momentos, en qué consiste ejercer la función de representación desde la perspectiva democrática, donde se despliegan todos los derechos humanos y fundamentalmente el ciudadano interviene como un actor fundamental. Ya no es un simple espectador que delega, si se quiere, facultades a un representante para que tome decisiones en su representación. Existe una compleja entramado de situaciones que es necesario entender para ejercer la función de representación política de manera adecuada. Bien, dicho y esto yo quiero comenzar por comparar, si se quiere, estas dos definiciones. Una de carácter sencilla, de carácter general, y otra bastante alambicada y en cierta forma que al mismo tiempo que define, compromete con una visión particular de lo que es el ejercicio de la representación política. Vamos a pedir a alguien que quiera hacer lectura, por favor, de la primera definición. Si no, vamos a la lista de los presentes. ¿Tienen audio o no? Buenas noches, doctor. Sí, es lo que se proyecta, ¿correcto? Correcto. La primera definición, por favor. ¿Tu nombre cuál es? Karen Vegas. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Primera definición. Ok. El Estatuto del Parlamentario, conjunto de prerrogativas, excepciones y condiciones particulares que rodean como un halo al ejercicio de la función del representante. Ok, gracias. Esa es la primera definición de carácter general. Ustedes a la izquierda van a ver la medalla del congresista, que es el ejercicio individual, en este caso personalizado, en un individuo que tiene la condición de representante. A este representante, a esta persona, a este congresista, como miembro de una organización, de un todo, de una institución, se le otorgan determinadas prerrogativas, excepciones y condiciones particulares para que ejercite o realice la función de representante. ¿Quién le otorga en este caso? La institución, en este caso el Congreso de la República. Vamos a leer la segunda definición. Otro voluntario, por favor, voluntaria. Yo, profesor, el estatuto parlamentario es el régimen diferenciado de regulación en el que se reconocen y definen las prerrogativas y derechos o beneficios, así como sus restricciones y limitaciones de carácter estatutario, corporativo y funcional,
propios del funcionamiento de la organización estatal, indispensables para el procesamiento de la actividad representativa, que facilitan el cumplimiento de la misión que corresponde a quienes cuentan con mandato de la colectividad para actuar por su cuenta e interés en la Asamblea Deliberativa de la Nación. Gracias, Clara. Entonces, vamos a ver que en cierta forma coincide con el anterior en cuanto al régimen para el ejercicio de funciones. Sin embargo, nos he subrayado en rojo algunos aspectos que evidencian una suerte de, no de contradicción, sino una desviación para afirmar una visión particular de lo que es el estatuto parlamentario. Primero nos dice, son condiciones indispensables para el procesamiento de la actividad representativa. Indispensables. Hemos visto que ha sido derogada una condición, una prerrogativa. ¿Cuál era? La inmunidad de arresto y de proceso. Y eso no ha significado que los parlamentarios no puedan continuar desempeñando sus funciones. Segundo, actividad representativa. No dice de la función de representación, sino dice de la actividad representativa. Entonces, de ahí es necesario entender cuál es la diferencia entre representación y representatividad. Y en la otra parte roja nos dice, con mandato de la colectividad. Hay un mandato de la colectividad. Se habla de la colectividad. No, miren, se omite profesamente la noción de pueblo, de nación, de distrito electoral, y se habla de colectividad. Para actuar por su cuenta, es decir, dándole la liberalidad al parlamentario por su cuenta e interés. En este caso, afirmando y reafirmando la postura que dice que el parlamentario legisla en función de su conciencia, ¿no? En la Asamblea Deliberativa de la Nación. En la Asamblea Deliberativa de la Nación. Entonces, vemos claramente que hay una suerte de contradicciones en esta definición. Primero lo hemos trabajado, por favor apaguen sus micros para no interrumpir. La hemos trabajado en el texto de Derecho Parlamentario que ha publicado el entonces Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, ahora denominado Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. La segunda definición nos ha proporcionado un ex trabajador del Congreso de la República, muy querido y muy famoso él, que es César Delgado Guembes, ¿no? Bien, entonces vamos a ir entrando en profundidades. Para eso vamos a... ¿qué ha pasado acá? No me quiere hacer caso mi PPT. ¿Por qué? Ahí está. En el capítulo vamos a desarrollar estos dos grandes temas. En cuanto a las restricciones, nos vamos a concentrar en cuatro figuras, es decir, en la irrenunciabilidad del mandato, las incompatibilidades que tienen los parlamentarios, las prohibiciones que se señalan de manera taxativa en el reglamento del Congreso de la República, los deberes que estos tienen. Y en las prerrogativas vamos a diferenciar de los privilegios y entender claramente en cuál es la naturaleza de las prerrogativas. Vamos a concentrarnos en desarrollar al menos tres figuras, ¿no? Una que es el mandato no imperativo, otro que es la inviolabilidad del voto y la opinión, y la inmunidad de arresto y de proceso, que bueno, ya en nuestro país ya no tiene vigencia, sin embargo, en la tradición parlamentaria todavía continúa. Y finalmente los derechos que tienen los parlamentarios. Entonces esta va a ser la segunda parte de la clase, entonces vamos a concentrarnos en la primera parte, como le habíamos dicho. Y para eso quiero comenzar una imagen que vi en el despacho de un parlamentario cuando entré por primera vez a trabajar en el Parlamento. Estamos hablando más o menos de 1994, 95, ¿no? En esta oficina no se atiende a nadie en particular porque se representa a la nación. No quiero decir el nombre del parlamentario porque algunos lo han conocido seguramente. Pero bueno, esto pues evidencia una suerte de contradicción en lo que les venía diciendo. Una visión particular, tradicional, anquilosada, esquemática, de ver la función del representante
en contraposición a una función dinámica, moderna y más responsable. Vamos a desarrollar básicamente el día de hoy. Hay bastante textos o bibliografía al respecto que, por cierto, están disponibles en la biblioteca del Congreso. Comencemos. Primero, entendamos la diferenciación entre representatividad y representación política. Este es un debate que existe entre, si se quiere, la vieja guardia de funcionarios del Congreso de la República, que vienen incluso del Senado y desde la Cámara de Diputados y que, bueno, pues, que tienen sus exponentes, si se quiere, a César Delgado Bembes, a José Oviedo y a algunos exoficiales mayores, ¿no? Primero, hablemos de representatividad. Cuando hablamos de representatividad nos vamos a referir básicamente a algo esquemático, ¿no? En este caso, que hace referencia a una calidad, a una condición o a una capacidad para ejercer justamente la función de representación. Es estático y es formal, es decir, se da en una determinada oportunidad, ya sea por consideraciones legales, ya sea por consideraciones tradicionales o históricas, y simplemente se da. Así, por ejemplo, cuando se nombra a un embajador en el extranjero, se dice pues que este representante, por la condición y la legalidad y la legitimidad de su designación, representa a los intereses del país, ¿no? Entonces, el solo hecho de su designación cumple con, con la legalidad y la legitimidad para que se materialice la función de representatividad. Sin embargo, la representación básicamente se refiere a algo dinámico, se refiere a una acción, se refiere a una relación, si se quiere, entre dos ideas o dos personas. En este sentido, es de naturaleza bidireccional, es dinámico, es real y es procesal. Básicamente se da en las personas y se nutre, se sustenta, se legitima a partir de las acciones de ambos, de quien realiza la función de representación y de quien se siente representado, ¿no? Entonces podemos ver desde las acciones teatrales, por ejemplo, hasta el ejercicio de la función de representación en el Parlamento, ¿no? Pero vamos a ir a desentrañar poco a poco estos conceptos, ¿no? Entendamos primero esta idea y esta noción de representante. El vocablo es la unión de de una palabra, si se quiere, y en este caso vendría a ser una preposición, ¿no? Representación. ¿Qué significa? Presentar algo que está ausente, ¿no? Presentar algo que está ausente. Y cuando hablamos de representación nos vamos a referir a la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses o, si se quiere, en la replicación de sus características para guardar afinidad con el objeto representado. En este sentido, las características del concepto son, primero, para que haya representación tiene que haber una sustitución de una persona por el cual se habla y se actúa en nombre de esta persona. ¿Bajo qué condición? Bajo la premisa de hacerlo en interés del representado. Esa es la naturaleza de la representación y justamente se nutre, se fideliza y se legitima en la medida de la coherencia y la correspondencia de la acción y la actividad relacionada, vinculado con el interés del representado. ¿Y cuándo esta representación se convierte en política?
Cuando ese ejercicio, ese actuar en nombre de, básicamente se orientan a dos actividades. ¿Cuáles son? La determinación o la fijación de metas colectivas en una sociedad o, si se quiere, la asignación de valores de manera autoritativa en un sistema político. En este sentido, puede ser parlamento, puede ser gobiernos regionales, puede ser, no sé, otras instancias supranacionales, ¿no? En este sentido, entonces, haciendo la distinción entre representación y representatividad, un poco redondeando. Cuando hablamos de representación, nos vamos a referir a un concepto dinámico que se alimenta, se mantiene, se retroalimenta, ¿no? Estableciendo una relación intersubjetiva entre el representante y el representado, que ancla, miren, en una sensación representativa, que es la fuente de la legitimidad. Esa sensación de que se está cumpliendo la representación legitima la acción de representación y que se traduce pues en esa creencia, ¿no? En el convencimiento de que A está representado por B en mérito a las acciones realizadas por este. En cambio, la representatividad se refiere a una capacidad que posee alguien o algo para representar y expresar los intereses, opiniones y deseos de una comunidad. En el ámbito político, la representatividad se refiere a la capacidad de los representantes políticos para representar y defender los intereses y necesidades de los ciudadanos. En este caso, entonces, cuando nos referimos al representante, nos referimos a aquel individuo que cumple la función de evocar algo que está ausente. En este caso, ¿qué cosa es? El pueblo, la ciudadanía, su distrito electoral. Ahora estamos hablando en términos un poco globales y genéricos. No, probablemente no sea importante esta distinción cuando hablo de ciudadanos, cuando hablo de pueblo. Muy distinto es cuando hablo del representante del distrito electoral, ¿no? Manifestada desde la mera evocación misma hasta la actuación en determinado sentido, ¿no? Pero entonces... Vamos entonces un poco desengranar cómo es que este concepto se dio, al menos en términos políticos, ¿no? ¿Cómo es que nace la representación política? Vamos a ver que, en términos generales, y para que quede un poco en la retina, la representación antigua o del régimen antiguo o del ancien régime, como le llaman en francés, estaba ligado pues a los intereses locales de los condados y los estamentos de la sociedad. Es decir, estaba profundamente arraigado el sistema del mandato imperativo. Había una conexión, había un contenido, había una relación directa entre el representante y el representado. Los intereses estaban claramente vinculados. Las razones para, si se quiere, la revocación o la elección del representante estaban claramente vinculados a asegurar que el interés del representado se materialice, se cumpla, se realice, ¿no? Y bueno, pues nace muchísimo atrás. Estamos hablando aproximadamente de 1215. 1200, miren, para que un poco tengamos una idea, un paralelo. En el 1200, nosotros, aquí en el Perú, recién Manco Cápac estaba fundando el imperio incaico. Miren, ¿ah? España, en este caso, 1200, ¿qué estaba pasando en España? Ya tenía más o menos algunos siglos de ocupación musulmana. Y había pasado, obviamente, el tema de Roma, todo el imperio romano. Sin embargo, en Inglaterra estaba gestándose todo un proceso lento, consistente, de la gestación de la función de la representación y concretamente la figura del Parlamento o del poder legislativo. No nos olvidemos que durante siglos el poder ha estado centralizado en un solo individuo. No cabe mencionar aquí Grecia porque Grecia es un
con el respeto, si se quiere, de la metáfora, es un hipo, es un grano de arena en un desierto, ¿no? Porque sucede en una ciudad tan pequeña y con un grupo tan reducido de personas, pero en realidad a lo largo de la historia, los hombres hemos vivido en regímenes, ya sea por la tradición, ya sea por la fuerza, ya sea por la creencia, etcétera, y en ese sentido el poder estaba concentrado en una sola persona, ¿no? En un rey, en un emperador, en un jefe, etc. Sin embargo, igual Inglaterra era el caso, ¿no? Estamos hablando de 1215, pero se dio una figura muy importante, que hace que el Parlamento comience a nacer afuera de la sociedad, no en el Estado, ¿no? Como una institución. Por ejemplo, el partido político no es una institución paraestatal, está entre la sociedad y el Estado, está a la mitad. En cambio, el Estado cuando el Parlamento cuando nace afuera del Estado, ¿no? ¿Y cómo es que nace? Sucede que el rey, en este caso, solía exigir ayudas a los reyes menores, si se quiere, a los jefes poderosos, a los señores feudales, ya sea para emprender la guerra, para construir grandes obras públicas, como por ejemplo puertos o barcos, etc. Entonces, se formó la primera institución social, si se quiere, que agrupaba a estos señores poderosos que financiaban las grandes campañas del emperador, ¿no? Lo que se conocía como el Consejo del Reino. Entonces ellos lograron limitar por primera vez el poder del monarca y señalar lo siguiente: ninguna ayuda financiera podrá ser exigida sin el consentimiento del Consejo del Reino. ¿Quiénes estaban conformados, por quién estaba integrado el Consejo del Reino? Justamente por los señores feudales, por los señores poderosos, la élite religiosa y quizás un grupo burgués pequeño que, bueno, pues financiaban las actividades del rey, y estos se reunían y decían: no va a poder pedir ayuda sin que el Consejo del Reino lo admita, lo autorice. Seguidamente, miren, casi 100 años después, un siglo después, ese Consejo del Reino logra institucionalizar algo. ¿Cuál es? Lo que vendría a ser el equivalente al proyecto de ley. ¿Qué significa? Que estos señores ya tienen iniciativa para presentar, si se quiere, proyectos de ley al rey, al soberano, ¿no? En este caso se consolida el derecho de petición, de peticionar al rey para que se actúe en determinado sentido. Estas peticiones progresivamente se van convirtiendo en, si se quiere, proyectos de ley o en leyes. Entonces, otro siglo después, en 1414, se logran estos señores feudales, si se quiere, que esas peticiones que es presentada al rey no sufran ninguna adición ni supresiones. ¿Ah? En este caso se le niega el derecho de veto al rey. Miren esa trascendencia, ¿no? Es decir, se convierten en un proyecto de ley que el rey va a tener que sopesarlo sin modificarlo o sin suprimirlo. Otro siglo después logran que ese consejo pueda designar algo así, lo que vendría a ser el equivalente del Parlamento, un presidente del Parlamento, un speaker, quien debía presentar estos proyectos de ley y debería dirigir los debates cada vez que se reúnan estos consejos del reino. Otro siglo después, como estos representantes se reunían y básicamente confrontaban al soberano, logran que se apruebe la inmunidad de arresto del
representantes. En este caso, el rey poderoso no podía atentar contra los representantes, pero ¿cuál era el objetivo? Impedir que funcione en este caso, el Parlamento, ¿no? Ya sea pues secuestrando o deteniendo a algunos de sus representantes. En este sentido se crea pues la inmunidad de arresto. 1543, no se olviden que 10 años antes recién Pizarro estaba desembarcando en las costas de Piura, ¿no? Luego se logra aprobar otro principio básico del sistema democrático, del sistema de representación. ¿Cuál es? No taxation without representation. No hay impuestos sin representación. 1628. Luego se aprueba otra prerrogativa parlamentaria. ¿Cuál es? 1689. La libertad de palabra, Bill of Rights. Nosotros todavía no éramos república, vivíamos en un régimen virreinal. Nuestros primeros representantes a las Cortes de Cádiz recién se dan en 1812. Representantes, si se quiere, españoles de las colonias en el Parlamento de Cádiz. Pero, mientras tanto, en 1600 todavía no pasaba nada. Luego, en 1664, se institucionaliza la periodicidad de las reuniones de estos parlamentos, ¿no? Cada 3 años en 1664 y cada año en 1694. Entonces, se puede decir que a partir de acá, el Parlamento ingresa plenamente a la esfera del Estado, ¿no? Miren, progresivamente va ingresando y va incorporándose como una institución en el proceso de la conformación y la gestación del régimen y del sistema político inglés. Cosa muy distinta cuando nosotros, bueno, pues un pensante, un conjunto de pensantes de los primeros peruanos convocados por San Martín, dijeron, pues bueno, vamos a echarnos para encima, vamos a incorporar para con nosotros un régimen. ¿Cuál es? El régimen de la democracia representativa y de la república, ¿no? Básicamente la república, ¿no? Sin embargo, San Martín apostaba todavía por la monarquía, pero todavía no hemos llegado a esa etapa. En Francia también ocurría algo similar. Tenía lo que se llamaba los estados generales, que era el equivalente al parlamento, ¿no? Que era una asamblea convocada por el rey de manera excepcional y a la que acudían los representantes de cada estamento. ¿Cuáles eran los estamentos? El clero, la nobleza y los representantes de las ciudades-estado, la burguesía. Entonces, claramente aquí, cuando Emmanuel Sieyès hablaba del tercer estado, se refería a al estamento de la población. Sin embargo, se distinguía claramente los otros 2 estados, el estado del clero, de la nobleza, el estado del clero, es decir, la religión, los monseñores, los obispos, el prelado en general, y la nobleza, ¿no? Todos los condes, duques, marqueses del reino acudían a lo que vendría a ser los estados generales o las cortes generales en España, ¿no? Entonces, miren desde qué fecha estamos hablando. Creados en 1302 por Felipe XIV y convocados pues en 1614, en 1789. Entonces, en realidad se reunieron más o menos 21 veces en 487 años. ¿Qué características tenía esta representación política? Primero, evidentemente, no era una representación de todo el pueblo. En el caso de Inglaterra participaban solamente el 10% de la población, en el caso de Francia participaba solamente el 3% de la población. En este sentido, votaban ¿quiénes? Los nobles, los propietarios y los que recibían alguna renta, algún sueldo. En ese momento se medía en chelines, 40 chelines para ser participante o representante. En este caso no había una votación individual, sino había una suerte de aclamación en las plazas públicas
Y lo que teníamos, por ejemplo, ya en ese entonces, en 1327, por ejemplo, habían 190 representantes en las Cortes de Inglaterra, 1530 y 464, perdón, en 1530 464 representantes. Hoy son 650. Entonces el rey disolvía el parlamento cuando consideraba necesario. Entonces claramente vamos a ver que lo que representan son estamentos, ¿no? Y volviendo a reiterar, esta representación básicamente están anclados y afincados con los intereses, ya sea de los nobles, ya sea del clero o ya sea de la burguesía, ¿no? De los intereses locales, de los condados. Y casi siempre estos representantes tenían una suerte de instructivo, ¿no? Una suerte de lo que le llamaban ellos un cahier de Orleans, una suerte de mandatos específicos que tenían que llevar a la asamblea para que se pueda debatir y tratar políticamente, ¿no? Entonces, esa forma de mandato antiguo, tradicional, o sea, la representación nace y surge con esa finalidad, ¿no? Sin embargo, se da, no necesariamente en Inglaterra, pero se da en Francia un quiebre con el régimen tradicional. Se rompe con el antiguo régimen y se da lugar a una representación que en su momento podía llamarse revolucionario, que en su momento podía llamarse moderno, pero que a la fecha nos vamos a permitir llamarlo tradicional. ¿Por qué? Vamos a ver. La Revolución Francesa, ¿qué nos dice? Uno, dice, no es posible que en la política no participe el total de la población. Es necesario que participen toda la población y finalmente se elimine toda clase de discriminación y todo lo que representa clases sociales debería desaparecer. En este sentido, desaparecen pues los títulos, los nobles, y se habla de que el poder debe ser ejercitado plenamente por el tercer estado. Este tercer estado básicamente rompe con la tradición. ¿Cuál era? Los representantes eran designados, si se quiere, en ese momento en departamentos, lo que el equivalente en nuestro país serían los distritos electorales. En este caso dicen que los representantes en la Constitución de entonces nos dice que los representantes, no obstante de que son elegidos por sus departamentos, representan a la nación en conjunto, a los cuales no se les puede imponer ningún mandato específico. O sea, en otras palabras, se está rompiendo con el mandato imperativo. En este sentido, como característica tenemos, reitero, que en el primer caso los parlamentarios son elegidos en distritos o en departamentos, sin embargo, hacen una ficción jurídica e inventan lo que se llama la nación, pero para contraponer a la idea de pueblo, porque tampoco querían crear ese vínculo tan, si se quiere, real entre la masa de habitantes de una sociedad y las personas encargadas de representar. Era mejor crear una sola voluntad general, ¿no? Porque si no, si se hablaba de la nación y de pueblo, habrían dos voluntades que eventualmente, si se quiere, por la difícil abstracción que en ese momento se podría hacer, podrían entrar en confrontación. Entonces, pues, esto ya lo mencioné. Entonces, el Estado moderno rompe, pues, con la teoría medieval de la representación. Hay un famoso teórico que es Edmund Burke, que es el que en su famoso discurso termina sentando el fin del régimen antiguo, ¿no? Señalando pues que en líneas generales los congresistas no representaban a un distrito electoral en particular, tampoco a sus electores, sino
a la nación, ¿no? ¿Esto qué cosa ocasionó? Evidentemente se creó una ficción, cumplió primero con la finalidad, romper con la forma tradicional de ejercer el poder y de la representación política. Sirvió para destruir el régimen antiguo, pero en términos prácticos desvincula y desmaterializa la función de representación, porque se habla de una entidad abstracta que es difícilmente operacionalizable, como es la nación, y de los intereses generales de la nación, que teóricamente suena interesante, pero que en términos prácticos, empíricos y operacionalizables no encuentran mayor asidero. Probablemente, como hecho concreto, se vacía a la figura se vacía de contenido a la figura de la representación política, y probablemente es el inicio de la crisis de representación contemporánea, ¿no? Así pues, en nuestra constitución política, el arreglo es el siguiente, ¿no? Dice, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación. Y el reglamento del Congreso repite pues lo señalado, ¿no? El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y demás que establece la Constitución. Miren pues, entonces aquí hay que hacer algunas precisiones que probablemente también han contribuido en un mal entendimiento del estatuto del parlamentario. Se señala aquí claramente en el artículo 93 y en el artículo 2 que los congresistas, miren, no obstante haber utilizado ese recurso que utilizaron los franceses en su momento para romper con el poder monárquico, señalan que los congresistas representan a la nación. Sin embargo, en nuestro sistema, concretamente en nuestro sistema parlamentario, se ha desarrollado una suerte de costumbre, no quisiera decirlo nefasta, pero de consecuencias terribles para la función de representación política, al sugerir o a veces expresarlo de manera tácita, ¿qué es el congresista el que representa a la nación como individuo? Miren, muchos funcionarios, en un afán de congraciarse o de hacer migas con el representante, les venden la idea y les dicen usted representa a la nación. Y no es así, es el colectivo, la unión de todos los parlamentarios que representan, en este caso yo no diría la nación, sino diría al país, ¿no? España es un poco más práctico. En su artículo 66 dice, por ejemplo, que las Cortes Generales, es decir, su Parlamento, representa al pueblo español. Miren, al pueblo español. Y está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, más específico. Entonces, nosotros hemos un poco continuado esa tradición francesa, desvinculando y llevando a los aires y por las nubes la función de la representación. Entonces, vamos a ingresar a una nueva etapa. Si bien es cierto, esa representación tradicional cumplió con su finalidad, ahora es un óbice y un obstáculo para desarrollar una función, una representación democrática. Y les estoy contando esto, ¿por qué? Porque la idea es que si uno le otorga lo que dijimos a un inicio, cuando hablamos de estatuto, de prerrogativas, de prohibiciones y condiciones para ejercer, para que el representante pueda ejercer funciones, evidentemente se hace de acuerdo al contexto. En determinado momento habrán servido algunas instituciones y en otro momento no. Entonces es bueno y es conveniente considerar y evaluar qué tipo de instituciones del estatuto parlamentario actual cumple con esa finalidad de velar para que, uno, el Congreso desempeñe funciones adecuadamente
a través de sus representantes. No se olviden que las prerrogativas son del Congreso que otorga a sus miembros, ¿no? No son necesariamente de los miembros, es de la institución. En este sentido, entonces, vamos a hablar de una representación contemporánea, moderna, democrática, ¿no? Que incorpora a un nuevo actor protagónico en el escenario político. ¿Cuál es? El ciudadano, que es distinto al ciudadano de la Revolución Francesa, que simplemente elige y tiene una relación esporádica y alejada del quehacer político. En cambio, en estas circunstancias tenemos un ciudadano activo que permanentemente influye, interviene y participa en el escenario político y evidentemente incide en el quehacer del representante. Entonces, vamos a ver un paralelo entre la representación tradicional y la representación democrática. Primero, cuando hablamos de representación tradicional, efectivamente esta representación rompe con el mandato no imperativo. Y a veces nosotros en nuestro país nos aferramos a esta figura, ¿no? Decimos el mandato no es imperativo y somos más papitas que el Papa y desarrollamos todo tipo de acciones y de instituciones para afirmar este tema. Mientras que en la representación democrática vamos a hablar de un concepto nuevo, ¿no? Que está en proceso de desarrollo. ¿Cuál es? Un mandato no imperativo responsable. Gracias. En la representación tradicional se habla y se señala que el congresista representa a la nación, ¿no? Pero en la representación democrática vamos a tener que manejar con mayor familiaridad la idea de que el congresista representa a su electorado. Y los congresistas reunidos representan a la nación, yo preferiría llamar al país, ¿no? O, si se quiere, más retóricamente al pueblo peruano, ¿no? Y en el régimen tradicional hablaba de representatividad política. En cambio, nosotros ahora en representación democrática vamos a hablar de representación política. Vamos a desengranar esto para poder entender claramente a qué nos referimos. La representación tradicional básicamente gira en torno a la representatividad. Es decir, se logra construir un ente que representa, que toma la foto en determinado momento de la sociedad y en ese mérito es que se puede desarrollar actividades de legislación, de fiscalización y de control, ¿no? Pero es estático, como ya lo dije, es esquemático, ¿no? Tiene momentos. En cambio, en la representación democrática se suman nuevos componentes, como son, por ejemplo, la responsabilidad, o en inglés la removability, o la rendición de cuentas, la accountability del representante y finalmente la responsabilidad del representante. ¿Cómo es esto? No se preocupen, vamos a comenzar a desengranar cada uno de ellos. Cuando hablamos de representatividad, claramente lo conocemos y lo hemos visto. Nosotros que trabajamos en el Congreso, lo tenemos claro, ¿no? Representatividad. La idea cuando hablamos de representatividad es a través de un proceso eleccionario reproducimos las características del país en un ente colegiado para que éste en su representación pueda tomar decisiones. En este sentido, se consuma la legalidad y la legitimidad en un acto y por consiguiente están habilitados para realizar la función de representación. Esa es la visión tradicional que todavía muchos funcionarios en el Congreso trabajan, manejan, incluso mucho de nuestra normatividad recoge ese esquema y algunas de nuestras instituciones del estatuto parlamentario se quedan con este concepto. ¿Cómo funciona este efecto espejo, este diseño institucional que hace posible la representatividad de la comunidad política en un ente colegiado?
Se reproducen básicamente tres características: la geográfica, la ideológica o política y la socioeconómica. Vamos a pasar a explicar. Primero, la geográfica. Bueno, pues lo que se dice es que cada sector, cada territorio del país, en función del tamaño de la población, tiene que estar representado. Entonces, como una suerte de rompecabezas, logramos que el país se vuelve a reunir a través de sus representantes. Todas las regiones tienen al menos un representante, incluso los peruanos que viven en el exterior también tienen 2 representantes. De esta manera estamos reproduciendo al país de manera geográfica. La representación ideológica, o si se quiere, la representatividad ideológica. En este caso, a través de un proceso electoral, los entes electorales nos dicen, pues, cuál es la situación, el humor político, la posición política en determinado momento, para que ese humor político, esa posición y esa postura política e ideológica se traduzca en la composición del Parlamento. Entonces, cuando nosotros escuchamos el famoso flash o los resultados que nos da el Jurado Nacional de Elecciones, podemos en términos generales, sin necesidad de explicar el término de la cifra electoral, la idea es que ese porcentaje en la composición de la votación en el país se reproduzca en el Congreso. Entonces, de esa manera estamos asegurando la representatividad ideológica también. Y finalmente, la representación socioeconómica. ¿No? Los partidos políticos en sus listas parlamentarias nos incorporan pues un staff, un grupo de representantes que responden o que pertenecen a diferentes clases sociales, a diferentes actividades económicas, profesionales, que responden, que tienen diferentes creencias religiosas, que proceden de diferentes etnias, etcétera. Entonces, de esa manera es que el Parlamento reproduce las características socioeconómicas del país a través de los individuos que proceden de esa característica multicultural y pluricultural del país. Es en esa condición, en esa foto, en esa autorización que se da en nuestro país cada 5 años, de manera estática, se otorga, se construye una legitimidad. Entonces, a través del proceso electoral se delimita de las características y el tamaño específico del poder político que van a tener los grupos en el Parlamento y se legitima, si se quiere, pues las posturas o los planes de gobierno de quienes participaron en el proceso electoral. En esa condición de representatividad es que el Parlamento puede, uno, representar al país, que no es poca cosa. Ojo, porque ninguna institución tiene esta característica o esta prerrogativa, a diferencia, por ejemplo, del Ejecutivo, que pertenece a un grupo político. En cambio, en el Parlamento están presentes los grupos políticos más relevantes del país, ¿no? En ese sentido, en su condición representativa, pueden, no sé, pues desde fiscalizar, desde meterse por ejemplo, a las comisarías, o interpelar a los ministros, o llamar a los presidentes regionales, o elegir autoridades como, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional, o el defensor del pueblo, o finalmente proponer iniciativas legislativas, ¿no? Pero ojo, legislar en temas graves. No se olviden que el principal legislador es el Ejecutivo. Sin embargo, las leyes más importantes recaen en el Parlamento, donde, bueno, pues desde modificar a la Constitución política, modificar la estructura orgánica del Estado, no sé, pues afectar los derechos fundamentales de la persona, crear tributos, aprobar el presupuesto, etcétera. Las leyes más importantes le están asignadas al Parlamento. Incluso el Parlamento puede despojarse temporalmente de esa función legislativa en aspectos específicos y prestársela, delegársela al Ejecutivo con la finalidad de poder, de que éste pueda legislar por determinado tiempo, tema y materia, con cargo a revisar por parte del Congreso, ¿no?
Entonces, pues, a esta representación, ese esquema representativo, para muchos, acá se queda, ya está, eso es suficiente. Ese Parlamento constituido es legal, es legítimo, ya cumple con la función de representación y en ese sentido pueda que ya no tenga ningún vínculo con su electorado y se dedica a representar a la nación y en función de eso, sus políticos, las personas que han resultado electas en base a su conciencia, sin ningún vínculo con su electorado, pueden realizar sus actividades, concretamente legislación. La tradición los ha circunscrito en la actividad legislativa y no necesariamente es así, ¿no? Pero vamos a ver que la representación moderna incorpora nuevos elementos, como ya los habíamos mencionado. ¿Cuáles son? Habíamos hablado de la responsabilidad, habíamos hablado de la rendición de cuentas y habíamos hablado de la responsividad. Estos 4 elementos delinean y configuran lo que se entiende por una representación democrática contemporánea, una representación responsable, que se caracteriza por ser sistémica y procesal. ¿Por qué sistémica? Porque se alimenta y se retroalimenta de la relación que hay entre el representante y el representado, que no solamente se sustenta en el proceso electoral cada 5 años, sino se alimenta y se sustenta conforme se desarrollen acciones por parte de sus representantes. Por eso digo que es procesal y que no necesariamente se limita únicamente a la actividad legislativa. Probablemente es la más difundida, pero no la más importante, porque ya lo dije, quien es el principal legislador es el Ejecutivo. Solo hace falta mirar el diario El Peruano todos los días para ver las principales normas, las saca el Ejecutivo, ¿no? El Congreso a la semana sacará 2, 3, 5 leyes. Hablemos entonces de cada uno de ellos. Comencemos por la responsabilidad. ¿Qué implica la responsabilidad? La idea es que en última instancia el ciudadano tiene el control del representante, no tiene la posibilidad de premiarlo o castigarlo. En este sentido, en algunos parlamentos se utilizan, por ejemplo, la posibilidad de la revocatoria del mandato o, por ejemplo, la renovación por tercios o, por ejemplo, los mandatos cortos reelegibles, es decir, de 2 años reelegibles, como es el Parlamento de Estados Unidos. Entonces, estamos teniendo un parlamentario que, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, apenas es elegido, está trabajando arduamente con su electorado para que al segundo año lo premie y tenga la posibilidad de reelegirse en mérito a las acciones positivas realizadas por los representantes, ¿no? En este caso, entonces, nos vamos a referir que es el control que tienen los ciudadanos o los gobernados respecto de sus representantes. Entonces, por ejemplo, hay un problema fundamental en el tema de la revocación. Muchos me preguntan, me dicen, ¿y por qué en el Congreso no se puede implementar el tema de la revocación? Porque los mandatos son muy largos, ¿no? Es decir, de 5 años y claramente al 6º mes, al medio año, ya muchos parlamentarios están siendo declarados personas no gratas en sus distritos electorales, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues hasta hace poco no podíamos premiarlos ni castigarlos, simplemente no tenían el cheque en blanco por 5 años y poco o nada les importaba pues lo que piense el electorado. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos implementar el sistema de la revocación del mandato, es necesario que los distritos electorales sean más pequeños o sean uninominales.
de tal suerte que las minorías no puedan revocar, perdón, de tal suerte que las mayorías no puedan revocar a las minorías. No se olviden que en el Parlamento ingresan grupos políticos con diferentes votaciones. Si hay un distrito electoral grande y hay parlamentarios mayoritarios y hay grupos minoritarios en oposición, tranquilamente los mayoritarios podrían revocar a los minoritarios. Sin embargo, si los distritos electorales son pequeños, uninominales, habría un representante por distrito electoral y el distrito electoral entonces podría manifestarse claramente por la continuidad o la revocación de su representante. Ustedes me dirán, ¿y eso es difícil de implementar? No. ¿Por qué? Porque somos 196 provincias y si cada provincia tendría un representante, tranquilamente las provincias van a ser sobre la pertinencia de la actuación de sus parlamentarios. Entonces habría que pensar no en tener 130 congresistas, sino 196 congresistas, o diputados en este caso, ¿no? Otro componente de la representación democrática contemporánea es la rendición de cuentas o accountability. En este sentido, es un valor, si se quiere, que se inserta en quien realiza la función de representación. En el otro extremo tenemos, ¿se acuerdan que al inicio les puse ese letrerito de ese parlamentario que decía, aquí no se atiende a nadie porque aquí se representa a la nación? Esa persona en realidad no le interesa vincularse con nadie ni dar cuentas a ningún ciudadano. En cambio, este afán de la rendición de cuentas básicamente se materializa en una actitud por parte del representante. Cuando hablo de actitud, hablo de una predisposición relativamente permanente para dar cuenta al electorado. La idea en este caso es dar cuenta de sus actividades, no como una obligación, sino como una suerte de responsabilidad. En este sentido, los parlamentarios debería haber una suerte de preocupación constante por divulgar y transparentar de manera oportuna sus actuaciones, desde las votaciones hasta las gestiones que realizan en las instancias del Estado, en las recepciones de sus despachos, en las atenciones que realizan en sus distritos electorales. Entonces, de esta manera, también se dan cuenta de los dineros, de cómo gestionan, ¿no? Desde el uso de los recursos que les son asignados a sus despachos y a su personal. En este sentido, pues, la rendición de cuentas puede ir, por ejemplo, ya lo mencioné, ¿no? Es de este afán de informar, por ejemplo, utilizando los medios de comunicación o las redes sociales respecto de las agendas diarias. Se pueden constituir boletines informativos a través de los correos electrónicos, de tal suerte que los ciudadanos sepan y estén informados de qué manera actúa su parlamentario. Pero ojo, dista mucho de ser una obligación, sino es una actitud relativamente permanente y una preocupación que nace en el representante por responder a su ciudadano. Por eso decimos un ejercicio de la representación política responsable. La otra, el otro componente es la responsividad o responsiveness. Este es un concepto un poco complejo que es necesario desentrañar. He puesto ahí, por ejemplo, una pantalla de una computadora, una tableta y un celular. Hay páginas web que se ven bien en la computadora, pero cuando las intentas abrir en el celular, se desconfigura todo, o al revés. ¿Qué significa eso? Que es una página no responsiva. En cambio, si las páginas web se adecuan perfectamente a cualquiera de los soportes en los cuales se está consultando, entonces se está diciendo que es una página responsiva. En este sentido, pues, vamos a decir que cuando hablamos de responsabilidad, nos vamos a referir a una actitud y a una predisposición
del representante en general de una persona para actuar de determinada manera. Por ejemplo, un religioso tendrá una predisposición para actuar en función de los cánones señalados por la Biblia y por los preceptos señalados en su iglesia, ¿no? Estamos hablando de una predisposición. Se enfrenta ante una situación, entonces sus valores, sus actitudes se amoldan y responden justamente en función de ese marco que ya tiene en su inserto, en su esquema de valores, ¿no? En este sentido, entonces, se trata, cuando hablamos de responsabilidad, de una sensibilidad para responder a la demanda, a los requerimientos y a los inputs que provienen de la sociedad para actuar en determinada manera. Vamos a pasarlo eso a términos políticos. ¿Qué está haciendo esta señorita? Esta señorita está escuchando, está poniendo los oídos en la riel del tren. ¿Para qué? ¿Alguien quiere responder para ver si están ahí presentes o estoy hablando solo? Para ver si pasa algún tren. Para ver si el tren se está acercando. Exactamente. Entonces, algo así es la responsabilidad del político. Entonces, se refiere a poder escuchar y reaccionar de manera más o menos oportuna a las preferencias o críticas y demandas. Es como especie de ponerle un termómetro al representado. Cuando hablamos a la nación, ¿cómo va a ser posible que eso realice? Es necesario que eso lo realice en función de su distrito electoral y concretamente los electores al cual representa. Entonces, de esa manera se construye, si se quiere, una relación, vuelvo a reiterar, bidireccional, que se alimenta y se sustenta y genera legitimidad, no solamente legalidad, y consolida esa sensación de estar representado. ¿Por qué? Porque hay una suerte de congruencia entre lo que hace el político y lo que espera el representante. En este sentido, la idea es que los parlamentarios escuchen a su electorado y en alguna manera ceden a sus demandas, desde la elaboración de sus outputs políticos como proyectos de ley, declaraciones en los medios de comunicación, hasta acciones concretas de manera simbólica. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad o receptividad política, vamos a hablar pues, de una especial sensibilidad o reactividad de los representantes frente a los representados. Vamos a ver entonces aquí 4 componentes dentro de la responsabilidad, de 4 formas de ser responsivo, ¿no? Que agrupan 4 grandes actividades que realiza el representante en su acción o en su gestión de la representación política. Primero, tenemos la responsabilidad política o policy responsiveness. Tenemos la responsabilidad por servicios, que es service responsiveness en inglés. Responsabilidad por distribución o allocation responsiveness y responsabilidad simbólica, que se refiere a symbolic responsiveness. Vamos a desengranar cada uno de ellos para que no quede en el aire, ¿no? Aquí tenemos una breve descripción que vamos a desarrollar cada uno. En el primero, cuando hablamos de responsabilidad política, la idea es que tiene que haber congruencia entre el input y el output del político. Me explico. Tiene que haber congruencia en lo que su electorado espera, exige y lo que hace el parlamentario. En este caso tiene que haber una congruencia entre la plataforma ideológica, programática o incluso electoral y las acciones del parlamentario. En este sentido, pues,
vamos a ver desde el discurso del comportamiento del representante, con lo que defiende, con sus declaraciones, con sus posturas, hasta expresiones tan simples y tan irrelevantes aparentemente como, por ejemplo, el tipo de auto que conduce, el barrio donde reside, los restaurantes donde frecuenta, el colegio donde estudian sus hijos, etc. Entonces, la idea tiene que haber una congruencia entre lo que hace y lo que dice un congresista y lo que hizo, prometió, habló y defendió en su carrera electoral. Entonces, se espera que haya una congruencia política en sus declaraciones públicas, ya sea en el hall de los pasos perdidos, ya sea en los medios de comunicación, en las radios de las localidades, en sus comportamientos políticos, en sus votaciones, en la conformación de alianzas, en los castigos a los ministros y algo muy fundamental, el transfugismo. El transfugismo, por ejemplo, es una suerte de alta traición a esta relación entre el representante y sus representados, que de alguna forma el establishment, si se quiere, administrativo del Congreso ha facilitado para que esta suerte de movimientos, de abandonos y de traiciones expresas y furtivas que se daban entre los parlamentarios sean legalizadas, pues no se han creado figuras o han permitido la creación de figuras como grupos no agrupados, etc. La cuestión es que hasta ahora no se ha podido sancionar de manera o impedir de manera efectiva esta, vuelvo a reiterar, alta traición al representante como es el transfugismo, ¿no? Y obviamente en la presentación de los proyectos de ley. Anteriormente, pues, había una suerte de carrera política en la presentación de proyectos de ley. Y bueno, pues podía cada parlamentario dispararse por diferentes posiciones y posturas. Entonces, ahora, producto de la modificación que se ha hecho en el reglamento, el grupo parlamentario, el vocero portavoz y algunos firmantes del grupo parlamentario inciden en la presentación del proyecto de ley. De hecho, tienen que firmarlo y con esto se asegura una suerte, al menos, congruencia entre lo que propone el parlamentario y la propuesta programática del grupo parlamentario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad política, estamos hablando de una coherencia en el accionar del parlamentario en su quehacer, no solamente legislativo, sino declarativo, de control, de apoyo, etc. Responsabilidad por servicios. Aquí ya no se circunscribe básicamente al legislativo o al de control político, sino la idea en este caso es ver de qué manera se beneficia al electorado, al distrito electoral por el cual ha sido elegido el representante. En este caso pueden ir, por ejemplo, desde gestiones en la burocracia. O sea, hay un problema, por ejemplo, que nosotros hemos, producto de la ineficacia y la ineficiencia del Parlamento para realizar bien su función, se ha cercenado una prerrogativa que tenía el Parlamento. ¿Cuál era? Presentar proyectos de ley con capacidad de gasto, ¿no? Pero en la medida en que se ha llevado al extremo del clientelismo esta figura, es que, bueno, pues se ha eliminado esto y los parlamentarios ahora presentan proyectos de ley sin capacidad de gasto. Pero aún, no obstante eso, la idea es que los congresistas puedan atender a los ciudadanos de su distrito electoral de diferentes maneras. Desde la mera orientación, desde la mera ayuda, cuando el representante está acá en Lima, desde ayudas sociales, relaciones, contactos, ya sea en atención médica, en becas, hasta atención a organizaciones, asociaciones en gestiones de intereses, ya sea en la municipalidad, en el gobierno regional o en el ministerio, ¿no? La idea es que se pueda realizar un seguimiento, un control a los trámites que realizan los ciudadanos de los problemas que son propios de su distrito electoral.
Ojo, aquí no hay que distinguir claramente la gestión de privilegios o prerrogativas especiales. Claramente acá hay que evitar, por ejemplo, las gestiones con prebenda que claramente linda o tiene o cae en la figura de corrupción, ¿no? Y tenemos la responsabilidad por distribución. La idea es acá conseguir beneficios generales para el distrito electoral. Si bien es cierto, no hay capacidad de gasto, pero uno puede realizar gestiones para que, por ejemplo, si el gobierno central quiere hacer inversiones, puedan hacerlo en sus respectivos distritos electorales, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la construcción de carreteras, mantenimiento de carreteras, la declaración de interés público para la puesta en marcha de determinados temas de inversión, etcétera, ¿no? Así tenemos ejemplos, por ejemplo, del megapuerto en Chancay, en Conillo, los trenes, por ejemplo, o la interoceánica que pasó por el sur, algunos querían que pase por otros departamentos, ahora va a haber un tren bioceánico entre Brasil y todos los parlamentarios se preocuparán porque pase por su localidad de tal suerte que sea fuente de trabajo y de beneficio para su electorado, ¿no? Igual en la explotación de recursos o en la construcción de infraestructura. Entonces son gestiones que hace el parlamentario, responsabilidad por distribución. Pero ojo, es un poco respondiendo a lo que el electorado más o menos se espera. No es al libre entendimiento o a una acción de magnanimidad, si se quiere, del parlamentario, ¿no? Y un componente fundamental, el último, que es la responsabilidad simbólica, ¿no? Que tiene un efecto psicológico con el representante para lograr esa conexión, ese clic entre el electorado y el congresista, de tal suerte que se mantenga esa confianza, se alimente esa legitimidad de la representación entre el representante y el representado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la realización de actos simbólicos que tienen una profunda trascendencia, que pueden ser incluso motivo de una vacancia de presidente de la República. ¿A cuál me refiero? Por ejemplo, símbolos. ¿Qué pasa si yo soy un representante de las grandes mayorías del pueblo que está en condiciones de desventaja y que día a día pugna por satisfacer sus necesidades y yo uso un reloj Rolex en el ejercicio de mi función? Claramente estoy creando un divorcio entre la función que tengo de representar a un sector de la población por el cual fue elegido. Entonces se rompe esa sensación de representación entre el ciudadano y el representante. En este sentido, entonces, un representante lo es las 24 horas del día y despliega un conjunto de actividades para desarrollar estos outputs de naturaleza simbólica que alimenten y reafirmen esa relación con el representado. En este sentido, por ejemplo, la idea es guardar cierta similitud con el sector que representas. Por ejemplo, si yo represento a un sector popular, muchos parlamentarios que representan a un sector popular, lo primero que hacen en el Parlamento es cambiar de carro, comprarse autos de último modelo, o las señoras, por ejemplo, van más seguido a la peluquería y se compran carteras, no sé, pues Coco Chanel, Louis Vuitton, y evidentemente la población dice, oye, entonces se encontraron con la Virgencita, ¿no? Entonces la idea es que desde la vestimenta hasta la forma de cómo te desplazas, dónde realizas las compras, dónde estudian tus hijos, son una suerte de outputs y de señales que das a los ciudadanos, ¿no? Y además se debe desarrollar algunas actividades simbólicas que alimenten también esa sensación de manera positiva, como por ejemplo la participación en actividades y en festividades locales, por ejemplo la participación en el izamiento del pabellón nacional en un distrito, en una localidad, como por ejemplo la participación en desfiles, en concursos,
la participación en la vida social del electorado. Yo, por ejemplo, conocí a algunos políticos antiguos o tradicionales que se aparecían, bueno, pues en cada matrimonio, en cada 15 años, para saludar a los novios y felicitar a la quinceañera. Y bueno, pues evidentemente a qué ciudadano no le va a gustar que se dé la vuelta, la máxima autoridad para saludarlos, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una correspondencia, ¿no? Pero ¿qué hago si me aíslo, si me encierro, me desplazo únicamente en mi automóvil y voy de mi distrito, del Congreso a un distrito privilegiado y me desvinculo de mi electorado? Evidentemente, pues estoy rompiendo esa sensación que he dicho que es procesal, que se alimenta y se construye permanentemente y que da cuenta de no solamente de la legalidad y la legitimidad del ejercicio de la función del representante. Entonces, dicho esto, la idea es otorgarle a ese representante, según una coyuntura, un conjunto de prerrogativas, un conjunto de ayudas, un conjunto de prohibiciones, un conjunto de restricciones para que pueda desempeñar esa función. Si nosotros nos quedamos con el esquema actual, probablemente algunos de nuestras instituciones operativas serían muy importantes, como por ejemplo la inmunidad de arresto, por ejemplo, o por ejemplo la irrenunciabilidad del mandato. Pero si vivimos en esta coyuntura, habría que pensar mucho algunas nuevas instituciones propias del estatuto del parlamentario en cuanto a derechos, a prohibiciones y a restricciones. Entonces, cuando nos vamos a referir a estatuto parlamentario, vamos a referirnos a eso, a una situación funcional del integrante de cada Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que está compuesto, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Requisitos, prerrogativas, deberes que comienzan a funcionar desde el momento de su elección hasta que culmina su mandato. Entonces, son normas que lo retiran temporalmente de los alcances de la normativa común que afecta a todos los ciudadanos para que pueda desempeñar esta función de representante, y le exige algunas restricciones y algunas prohibiciones para alejarlo de influencias o de intereses negativos para que pueda cumplir esta función, ¿no? En este sentido, son normas cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de una disposición que de las disposiciones del derecho común, que ya los dije, que afectan a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Y que pues no podrían asegurar convenientemente la función de un representante. Por ejemplo, o sea, no sé, habría que evaluarlo, por ejemplo, el hecho de que un congresista permanentemente tenga resguardo policial o no. Entonces, eso responde a cada coyuntura, ¿no? En ese sentido, entonces, estimados participantes, colegas del curso Derecho Parlamentario, en la siguiente clase vamos a concentrarnos en cada una de estas prerrogativas para entender claramente su naturaleza, sus objetivos. Pero por lo pronto les voy a ir adelantando, ¿no? Que somos 100 participantes, hay como 10 grupos, perdón, hay 80 participantes, hay como 10 grupos. Vamos a hacer un trabajo, ¿no? Para el efectos de fin de curso, ¿no? Que un poco va a recoger vuestro análisis, vuestra apreciación crítica, que se va a orientar a proponer, ¿no? O más o menos va a rezar así, de la siguiente manera, el requerimiento, ¿no? Desde vuestra perspectiva y en el marco de lo desarrollado en clase, ¿qué modificaciones propondrían al estatuto del parlamentario actual a fin de mejorar el funcionamiento del Congreso y la gestión de la función de representación del parlamentario? La idea es materializarlo en una suerte de proyecto de ley, donde se incida en dos grandes partes. Uno, que son los considerandos, la parte de la argumentación, y finalmente la fórmula legal, el articulado. La idea, pues, es no
no pasar más de 3 páginas ni y menos de una hoja, ¿no? Entonces podemos hacer tranquilamente en una media hoja los considerandos, las razones, los argumentos, las motivaciones, quizás la legislación comparada, etcétera, para modificar o afectar un aspecto del estatuto parlamentario. Y finalmente, la fórmula legal. ¿Qué normas se modificarían, ¿no? Si es el reglamento del Congreso, si es la Constitución política. Bien, estimados participantes, Delia, César, creo que me he excedido un poco del tiempo asignado. En todo caso, quedo de las preguntas. Sí, pues 2 horas 28 minutos. Mil disculpas, me dijeron que eran 2 horas. En todo caso, de esto ya no las preguntas. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, ¿no? ¿Hay preguntas? Delia, ¿hay preguntas? No veo, Jimmy, que alguien haya levantado la mano. Ok. Muy buenas las clases, gracias. Hay uno. Una consulta. ¿Cómo distinguir el tráfico de influencias con las gestiones que hace el congresista ante las instituciones públicas? Porque se cuestiona mucho que vaya un congresista a un ministerio, hable con un ministro, se ve como muy mal, ¿no? Pero ¿cómo distingue si está ejerciendo su verdadera representación del tráfico de influencias? Gracias, Katiuska. Efectivamente, es una muy buena pregunta. Entonces, ahí la diferencia está entre, estás gestionando un privilegio para un grupo de personas, para un ciudadano, es una especie, estás haciendo un favor de tal suerte que pone en desventaja a los otros ciudadanos, o estás gestionando una suerte de reivindicación, una suerte de beneficio que eventualmente no perjudica y no diferencia de los otros ciudadanos. Entonces, cuando uno va a gestionar un privilegio, un beneficio para un grupo en particular, puede darse la figura del tráfico de influencias, ¿no? Y más cuando hay una recompensa, una dádiva al respecto, ¿no? La idea entonces es, por ejemplo, a ver, veamos, ¿qué pasa si un ciudadano, por ejemplo, se acerca a tu despacho y te dice, bueno, en realidad, quisiera información sobre la beca 18, ¿no? Las becas para mi hijo, ¿no? Entonces, si uno gestiona, por ejemplo, realiza averiguaciones para un familiar o para alguien en particular, está gestionando un privilegio. Pero si es para unos ciudadanos, que bueno, no hay ningún vínculo familiar, sino una preocupación legítima, entonces uno puede hacer una atención de esa naturaleza, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ciudadano se acerca a señalar que un colegio no funciona porque está en mal estado, entonces uno hace la gestión ante el Ministerio de Educación, etc. Y bueno, pues para que realicen la reparación. Se está cumpliendo con atender una preocupación de los ciudadanos, pero sin esperar la recompensa, de algún tipo de recompensa material o pecuniaria, ¿no? Quizás ahí hay En el ejemplo de la beca podría ser, ya yo como congresista, en vez de gestionar esta información exclusivamente para esta persona,
hago, no sé, traigo a los de a Pronavec a mi jurisdicción, a mi departamento, hagan una charla informativa, algo así. No necesariamente. Puede ser, por ejemplo, haces la gestión para tal persona y lo publicas en tu página web o en tu información a los ciudadanos y dices, oye, hay esto, está disponible. A propósito de este ciudadano que vino a preguntar, se ha hecho esta gestión y comunico a los ciudadanos que efectivamente pueden preguntar o hay esta posibilidad o hay estos beneficios. No solamente es para una persona, sino pones a disposición de los demás. Evidentemente, una forma más activa está en que el parlamentario pueda desarrollar, no sé, pues una charla informativa, por ejemplo. Ya eso es una actividad más proactiva, que de hecho va a redundar en una mejor relación con el electorado, ¿no? Gracias. Gracias, Tika Tiuska. ¿Alguien más se anima a preguntar? Bien, estimados participantes, entonces, cuando pasa esto, uno como expositor se queda pensando y dice, uy, dos posibilidades. Uno, o la exposición ha sido bastante clara y me han entendido, o no me han entendido nada y por consiguiente no me han querido preguntar. Me voy a ir con la primera. Prefiero irme con la idea de que he tenido una exposición clara y que no ha habido preocupaciones o dudas por parte de los participantes. En todo caso, en la segunda clase vamos a tener oportunidad de conversar de temas más específicos y espero pues tengan preguntas y vayan desarrollando la propuesta que tendrían para modificar el estatuto del parlamentario peruano. Bien, estimados participantes, muchísimas gracias. Siendo las 8:37, yo me despido. No sé, Delia, ¿alguna indicación? ¿Algo hay que señalarles? Creo que nada, ya tienen claro para cuándo es la presentación de la tarea, Jimmy. No, eso lo voy a señalar en la clase del día viernes. ¿Cuándo termina el curso? El viernes. El viernes. Entonces, pero los trabajos que han entregado los profesores, los trabajos de los otros profesores, ¿hasta cuándo tienen plazo? Todos ya presentaron su trabajo, solo falta este módulo. Ya, entonces, en este caso, como son 2 páginas o 3 páginas, vamos a dar plazo hasta el lunes o martes. ¿Qué les parece? Hasta el domingo sería. El domingo termina ya todo. Supuestamente Okay. el día viernes ya termina. Ya, ok, entonces damos plazo para entregar el domingo hasta las 12 de la noche. Ok, perfecto. Listo. ¿Va a haber evaluación? Bueno, la evaluación de la plataforma, ¿no? Ajá. La evaluación Ya. de la plataforma, así es. Doctor, Listo. disculpe. Sí. Disculpe, no escuché bien si el trabajo iba a ser grupal o iba a ser individual. No, el trabajo es grupal. Son 10 grupos y más o menos tienen que escoger de entre las de alguna institución del estatuto parlamentario para proponer su modificación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena explicación. Gracias, buenas noches. Qué Gracias, bueno. profesor. Ok, Alfredo. Buenas noches. Gracias, Muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias, Gracias. profesor. Nos vemos, Jimmy, Katiuska. muchas gracias. Ok, Delia. Ok. Hasta mañana. Muchísimas Hasta gracias. mañana.